Hola, yo soy Paris y este es Mi Mundo Santos, ustedes bienvenidos. Hoy traigo un video edición especial, edición de película, edición de Harry Potter. Con la gran explosión social que han vivido los países latinoamericanos en los últimos 5 años, Chile, Perú y ahora Colombia, es preciso hablar de los contenidos que nos permiten entender la política desde la ficción, con personajes entrañables e historias inigualables. Así que en esta nueva sección política del canal, les presento lo que Harry Potter me enseñó de política. Seguramente a estas alturas del video muchas personas ya conozcan de antemano la historia del niño que sobrevivió, quien convirtió su cicatriz en forma de rayo en un emblema de guerra. Miles de millones de libros vendidos y miles de millones de reproducciones en sus películas. El mago más famoso de la historia de la literatura esconde detrás de sus saberes un gran contexto político. Así que me enfocaré solo en estos aspectos y les evidenciaré cómo abordan estos temas complejos a través de la historia. Y no perderemos el tiempo reseñando o resumiendo la historia en general. Así que no esperes un video resumen crítica de la obra. No siendo más, empecemos con la lección número 1 que nos dejó Harry Potter de política. Harry Potter es una historia de fantasía, enteramente política, por si no lo sabías. Desde su inicio nos adentra en una problemática social que había detonado a partir del deseo de poder. Es precisamente el mismo contexto en que viven muchos estados en dictadura y lo que se vive actualmente en Latinoamérica, pero tanto la ideología y la resistencia de ambas fuerzas, del bien y del mal, no detonan de inmediato con conceptos tan amplios. Lord Voldemort, que equivale al antagonista de la historia, y quien desea el poder más que nadie, empieza su propio movimiento a partir de un pensamiento para nada político, como lo es la inmortalidad. El deseo de Tom Riddle por vivir y el terror que tiene al morir lo lleva a un camino oscuro, que al hacerlo posible, descubre en sí mismo facultades que desea perpetuar. Él se ve a sí mismo como la única razón para existir. Él se ve a sí mismo como el salvador de su comunidad. Él se ve a sí mismo como el líder que debe guiar al mundo mágico. El ego, el narcisismo, el sufrimiento y la soledad influyen directamente en su perspectiva del mundo mágico, como del mundo Muggle, demostrándonos que el contexto en el que nos desarrollamos también influye en nuestras posturas políticas. Del otro lado, la contraparte no busca esta confrontación, ni repeler a esta fuerza malvada por iniciativa propia. Harry Potter se convierte en un símbolo aún sin saberlo, y toma parte de la resistencia y de los movimientos sociales mucho antes de haber nacido. Después se inmiscuye sin ser consciente en una lucha de clases entre magos que acepta a la medida que el personaje se construye, pero lo más importante de este aspecto entre ambos personajes, que representan bandos contrarios, es la analogía de los contextos similares. Harry y Tom sufren la ausencia materna, sufren el abuso de los mayores, sufren la disminución social, son avergonzados y reprimidos. La diferencia de sus inclinaciones parte de una emoción que ambos no comparten, la soledad. Voldemort la experimenta durante toda su vida, y Harry reconoce la compañía a través del calor de ser parte activa de una sociedad que lo regocija y le da evolución a su pensamiento. Tanto el bien como el mal se construyen a partir de la infancia de los personajes centrales, y son estas las bases que después se convierten en ideologías políticas que los impulsan a tomar decisiones, a tomar postura y finalmente que los lleva a enfrentarse uno con el otro. Una de las mayores premisas de la historia es la división de la sangre pura, una enorme y terrible referencia a la ideología nazi. Bajo este mismo esquema se dividen los bandos, pero más allá de esta división de clases entre los sangre pura y los traidores a la sangre, en realidad Harry Potter profundiza en el matiz que existe en el individuo. Y así nos lo enseña el propio Sirius Black, cuando le dice a un Harry que tiene miedo de convertirse en un hombre malvado, que todas las personas albergan oscuridad y luz en su interior, y que son sus decisiones las que determinan realmente quiénes somos. Porque no toda la maldad parte de ser malo, sino de otras necesidades. La obra de J.K. Rowling nos demuestra que poseer una afinidad con una postura política no significa que todos los otros sean grupos enemigos a los que haya que aniquilar, y que muchos factores entran en juego al momento de juzgar a esos
con quien no coincidimos ideológicamente. En la quinta parte de Harry Potter, la Orden del Fénix, es quizás donde más podemos percibir el poder político de toda la saga. Podemos ver el protagonismo y las funciones burocráticas de todo el universo a través del Ministerio de Magia, y aún más importante, nos demuestran cómo aquellos que se encargan de dirigir y velar por nuestra seguridad pueden decidir no hacerlo, para proteger sus propios intereses y mantener su estatus de poder. Una referencia que vivimos día a día los latinos con nuestros gobiernos, por ejemplo. Ese aspecto de la obra es realmente importante y una analogía brillante sobre el poder. El regreso de Lord Voldemort es negado por el Ministerio de Magia con el fin de mantener el supuesto orden. La Orden del Fénix tiene un montón de referencias políticas brillantes. La manipulación de los medios de comunicación como el Profeta para proteger al Ministerio de Magia de la incompetencia con la que los magos estaban juzgando a sus dirigentes. También la imposición política de nuevos decretos en Hogwarts como el fin de adoctrinar a los estudiantes negándoles la verdad. El Ministerio de Magia, en vez de brindarle a los jóvenes magos el conocimiento y las herramientas para prepararse ante el regreso de Lord Voldemort, prefieren tomar una actitud negligente y defensiva con el fin de protegerse a sí mismos. Puso de antemano su propia reputación que la vida de sus habitantes. Todos estos elementos nos demuestran los métodos estratégicos que usan los dirigentes políticos para manipular a las masas y perpetuar el error de razonamiento que solo los beneficia a ellos. Entre más ignorante sea el grupo social que dominas, más ventajas puedes sacar de ellos. Cuando hay una guerra, el bien y el mal pueden resultar peligrosamente tergiversados, y Harry Potter lo sabe. Lo sabe porque conoce la historia de Barty Crouch, quien es narrada en la parte 4 del Cáliz de Fuego. Allí sabemos muy bien que Barty era un auror, un miembro de autoridad que buscaba salvaguardar la vida de los mortales y los magos. Sin embargo, para contrarrestar los adeptos y el poder político que estaba teniendo Voldemort, decidió cambiar las reglas de juego, permitirle a los aurores usar los mismos métodos de tortura que aplicaban los mortífagos. Les permitió usar las 3 maldiciones imperdonables que el mismo Ministerio de Magia había prohibido, algo que aplaudieron especialmente los soldados que día a día deberían enfrentar el peligro. Claro, entendible, pero ¿no les parece muy familiar? Sí, podría ser fácilmente una referencia a cómo la fuerza pública pasa de ser salvaguardadora de la seguridad y la vida a ser el verdugo de lo que ellos consideran perverso, una perspectiva que va en contra de toda moralidad, de todo principio fundamental sobre la dignidad y la vida misma. Rowling, con la obra de Harry Potter, nos enseñó que el fin no justifica los medios, que en el nombre del amor, la paz y la justicia se han cometido los peores actos de la historia. Algo que pudimos apreciar durante toda la saga de Harry Potter, y lo vemos en la política en general, es el miedo profundo por llamar las cosas por su nombre. En la primera entrega, La Piedra Filosofal, descubrimos el nombre del antagonista, Lord Voldemort. Sin embargo, toda la comunidad mágica de la historia teme a su nombre. Su nombre es un tabú, un secreto gritado a voces mudas. El Señor Tenebroso, llamado por sus adeptos, o tú ya sabes quién, por todos los demás magos, es una similitud peligrosa a la realidad de los corruptos en los países latinoamericanos. Todos sabemos quiénes son, pero no son siquiera mencionados en los medios de comunicación. Asimismo, ocurre en la Orden del Fénix, cuando Umbridge refuta a Harry por mencionar al Señor Tenebroso por su nombre, además de implicarlo como ejecutor de la muerte de Cedric Diggory. Y sin embargo, Dolores, el personaje más asqueroso de la saga de Harry Potter, censura al estudiante afirmando que Diggory murió en un trágico accidente. Fue un asesinato, profesora, insiste Harry, por lo que ante la protesta, Umbridge decide castigarlo de forma cruel. Toda esta consecución de escenas está retratada en nuestra vida política latinoamericana, donde el Estado no acepta las evidencias arrojadas sobre las atrocidades que se viven en las calles y sin embargo ahoga las protestas sociales con castigos que quitan la vida misma, asegurando que son terribles accidentes. Ron Weasley es el ejemplo vivo de los prejuicios inculcados por la sociedad y la familia.
Es por eso que la forma en la que percibe el mundo mágico el pelirrojo se diferencia mucho de la concepción que tiene Harley como personaje que desconoce todo el universo, o la que tiene Hermione, que proviene de una familia muggle. Ron, a pesar de ser un personaje bastante fundamental para la historia, hay que decirlo, empieza su recorrido siendo racista, machista y prejuicioso. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de la saga, Ron aprende que estos prejuicios que carga son justamente eso, prejuicios, nacidos del desconocimiento y la desinformación. Podemos ver cómo se escandaliza cuando descubre que Hagrid es mitad gigante y prefiere mantener la distancia con Lupin cuando se entera que es un hombre lobo. Ridiculiza además el movimiento que Hermione hace en pro de la libertad y los derechos laborales de los elfos domésticos, porque está convencido que es normal que una especie entera sea esclavizada para beneficio de los magos. Además, trata con condescendencia a las mujeres, como a Ginny, Hermione o a su madre, y afortunadamente, la desinformación se puede combatir estudiando, leyendo, o en este caso, directamente interactuando con el objeto de nuestros prejuicios, y así desprenderlos como lo hizo Ron a lo largo de la historia, transformando su propia perspectiva de las cosas y uniéndose a la causa, convirtiéndose en un eslabón muy importante en el desarrollo y la libertad de esta historia. Finalmente, hay algo irrefutable en toda la saga que creó Rowling, y es que Harley no venció a Voldemort por sí solo. Fue un esfuerzo conjunto, un trabajo en equipo que se construyó desde la primera entrega, un concepto que la autora trabajó durante toda la historia. Los estudiantes de Hogwarts, desde la quinta entrega, la Orden del Fénix, demostraron ser un ejemplo de la organización en colectivo, como modo de resistencia. Entienden la educación como un elemento fundamental para resistir a la tiranía y a los estados autoritarios. Es por eso que en el peor momento de Hogwarts, cuando es controlado por el propio Ministerio de Magia, crean su propio espacio para aprender a defenderse y así estar listos para enfrentarse al verdadero peligro, Lord Voldemort y sus mortífagos. Y este efecto que causa el ejército de Dumbledore a partir de la quinta entrega es uno de los efectos que más se pueden asociar a la realidad actual donde estamos todos los lectores, el despertar político de toda una generación. Crear el ejército de Dumbledore le enseñó a los personajes del libro que ante las injusticias y ante la falta de información y la incompetencia educativa, una opción válida es organizarse con sus compañeros y tomar vías de hecho, pues nadie más lo hará por ellos. Nadie más saldrá a protestar contra las muertes sistemáticas, nadie más les enseñará a defenderse. Están ellos, juntos, y eso es suficiente. Ante la violencia y la injusticia, las acciones colectivas se alzan como un fénix. Bueno amigos, hasta aquí este video especial, un video diferente para el canal. Espero les haya gustado. Si quieren más videos como este pueden dejar su like, suscribirse a mi canal y comentarlo, que es muy importante para mí. Es la única forma que tengo de saber si les gustan estos contenidos o no. Espero que se encuentren muy bien, un abrazo y recuerden que el destino del mundo siempre estará en sus manos. Chao, chao.